difícil, ¿verdad?, de enfermedad. Y hermanos, vamos a orar, ¿verdad?, para que el Señor haga algo, ¿verdad?, sobre su iglesia, sobre su pueblo, ¿verdad?, que Dios tenga misericordia como siempre la ha tenido. Y yo creo que Dios se va a glorificar en cada uno de ustedes, ¿verdad? Nuevamente le queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes, ¿verdad? Dios los bendiga, Dios los guarde. Y hermanos, vamos a orar en esta hora, ¿verdad? Y ahí yo le pido, ¿verdad?, donde quiera que ustedes estén, que incline su rostro y vamos a hacer una oración. Bendito eres, Señor Dios Todopoderoso. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia. Señor, venimos con un corazón humilde. Señor, venimos humillados delante de tu presencia, Padre. En esta hora, Señor, te pedimos que tú, Señor, nos hables, Señor, en esta hermosa noche, Señor. Que tú seas, Señor, el que hable, Señor, a través de mi boca. Señor, limpia mis labios, mi mente, mi corazón, Padre. Y que seas tú, Señor, que traiga un mensaje para cada uno de nosotros, Padre. Bendice, Señor, a nuestros hermanos en donde están, Señor, donde quiera que ellos estén, Señor Jesús. Que tú traigas, Padre, una palabra de aliento y de motivación para cada uno de nosotros en este momento, Señor Jesús. Yo te pido por aquellos que están enfermos, Señor, con ese virus, Señor, con esa influencia, Señor, con ese virus, Señor, que está atacando, Señor, en este momento. Señor, lo ponemos en tus manos, Señor. Ten misericordia de cada uno, Padre, y sobre todas las cosas, Señor, guárdanos, Padre, del maligno, Señor Jesús, porque tú siempre haces tu voluntad, Señor, sobre cada uno de nosotros. Padre, nos ponemos en tus manos en esta hora, Señor Jesús, pero sobre todas las cosas, Señor, que tú recibas siempre la gloria y la honra, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús. Trae una palabra fresca, Señor, para tu iglesia. Gracias te damos en tu nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Y hermanos, nuevamente, ¿verdad? Yo sé que ustedes de verdad que solamente estamos predicando hoy la palabra de Dios. También, ¿verdad? Algunos de nuestros músicos, ¿verdad?, están enfermos y algunos de nuestras coristas también, ¿verdad? Y por esa es la razón, ¿verdad?, que también no tenemos música en esta hora. Pero sabemos, ¿verdad?, que el Señor se va a glorificar tarde o temprano. Esto va a pasar. Y nuevamente vamos a seguir glorificando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todos juntos como lo hemos hecho, ¿verdad? Y no le vamos a temer a nada, ninguna enfermedad, ningún virus, porque dice la palabra del Señor que de Él es la victoria, amén. Y entonces declaramos siempre la victoria en el nombre maravilloso de Jesús. Hoy vamos a traer una palabra, ¿verdad? Yo le puse como tema a esta palabra, el tiempo de la promesa. Si hay alguien que está al lado de usted, escuchando esta predicación, con usted dígale el tiempo de la promesa. Gloria al Señor. Y vamos al libro de Hechos, capítulo 7, versículo 17. Viene una cita muy hermosa, ¿verdad?, que yo quisiera que usted la leyera juntamente conmigo. O si no, también yo pienso que nuestro hermano Gilbert, pienso que la puso allí en la pantalla, ¿verdad?, de usted. Y también quiero, ¿verdad?, en este momento, ¿verdad?, darle la gloria y la honra por nuestro hermano Gil, ¿verdad?, que siempre está dispuesto a ayudarnos, ¿verdad?, siempre le está aquí en la iglesia. Y hermano, ¿verdad?, Dios te bendiga por todo tu trabajo, ¿verdad?, que tú haces. Y hermano, eres pues un gran ayuda para la iglesia. Dios te bendiga. Vamos a Hechos capítulo 7, versículo 17. Dice la palabra de Dios de esta manera: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, porque hay promesas de parte de Dios, que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Yo quiero que vamos a leerlo otra vez. Hechos capítulo 7, versículos 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicaba en Egipto. Y hermanos, yo quiero decirle algo, hermanos, que dice la palabra de Dios que siempre el enemigo ha querido de alguna manera perturbar, de alguna manera parar al pueblo de Dios, de alguna otra manera que el pueblo de Dios no se reproduzca. Pero yo quiero decirle algo: la iglesia del Señor, el pueblo de Dios siempre se ha caminado, siempre se ha reproducido, siempre ha crecido, porque ha sido la promesa de Dios. Aunque el enemigo no le guste, aunque el enemigo le duela, aunque el enemigo haya puesto a través de tantas
a tantas cosas que Él ha puesto para que la iglesia no crezca. Déjeme decirle que la iglesia siempre va para adelante porque esa es promesa de Dios. No hay nada ni nadie que pueda parar lo que Dios ha prometido y lo que Dios ha decretado desde el principio. Dios lo ha dicho, y la palabra de Dios, porque es palabra del Señor, se tiene que cumplir, cueste como cueste, le guste a quien le guste. La palabra de Dios siempre se tiene que cumplir. Y ciertamente el enemigo siempre ha querido parar la iglesia del Señor a través de los tiempos, a través de las edades, pero déjeme decirle, nunca ha podido. Siempre ha querido hacerlo, pero nunca ha podido. Más en estos tiempos, ¿verdad? Que donde la gente está intimidada por este virus, ¿verdad? Y la gente, los hermanos de la iglesia, estamos pensando, bueno, ¿qué está pasando ahorita con este virus? Nos está atacando, vamos a quedarnos en nuestras casas. Pero déjeme decirle algo, hermano. Tenemos que respetar, ¿verdad? Y cuidarnos de la enfermedad, pero hermanos, la iglesia, a pesar de todas las circunstancias, tiene que seguir adelante porque es palabra de Dios. La iglesia no puede estar intimidada o escondida con miedo en la casa. De alguna u otra manera tenemos que buscar la manera de predicar la palabra del Señor porque es palabra de Dios. Y aún con todo lo que esté a nuestro alrededor, nadie puede parar lo que el Señor ya ha establecido para este tiempo. Dios nos ha escogido con un propósito para este tiempo. Y la iglesia no podemos estar con miedo, al contrario, tenemos que usar todos los recursos que podamos para seguir predicando la palabra de Dios. Hemos dicho, ¿verdad?, que esto no va a parar, hermanos. Las cosas van a ir de mal en peor porque está establecida en la palabra de Dios. Dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriaría. Y estamos viendo cómo muchas personas, ¿verdad?, no sabemos de ellos, no sabemos dónde están, no sabemos lo que están haciendo. Si han ido a otros lugares, otros se han ido al mundo, pero aún con todo eso dice la palabra de Dios que la gracia iba a sobreabundar. Eso quiere decir que hay un pueblo, hay un pueblo, ¿verdad?, que está dispuesto a seguir haciendo la voluntad del Señor. Y déjeme decirle algo, hermano, que si tú eres de los que están dispuestos a seguir haciendo la voluntad del Señor, Dios te va a usar para este tiempo, para estos momentos donde todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Todavía no tenemos guerras. Todavía no tenemos cosas, ¿verdad?, que se van a venir, pero aún con todo esto el Señor nos está preparando para predicar su palabra en medio de la tormenta. Y déjeme decirle algo, hermano, eso se tiene que cumplir. Si no soy yo, es usted o alguien más, pero la palabra de Dios se tiene que cumplir. Hay algo que nosotros debemos de notar, que en muchas iglesias cristianas hoy en día se está trabajando con los grupos celulares, se está trabajando de alguna otra manera de cómo llegar a las personas para que las personas conozcan del Señor Jesucristo. Y el enemigo sabe perfectamente eso. ¿Y sabe qué es lo que ha hecho? Ha puesto un virus para supuestamente él querer parar a la iglesia. Pero la iglesia nadie la puede parar. No hay demonio, no hay persona, no hay rey, no hay gobierno, no hay presidente que pueda parar lo que Dios ya ha establecido para su iglesia en este momento, en este tiempo. Somos escogidos para este tiempo porque es un tiempo de promesa. Dios ha prometido, ¿verdad?, que nos iba a usar, pero tenemos que creer a la palabra de Dios. Al venir el tiempo de la promesa, proféticamente estamos llegando al tiempo de la promesa de Hechos 1:17, hermanos. Dios lo prometió desde un principio. Dios le había dicho a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y más una iglesia que fue comprada con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Tenemos una promesa de parte de Dios. Y esa promesa tenemos que tomarla y tenemos que ponerla por obra porque se tiene que cumplir en nuestras vidas.
Tenemos que cumplir la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que ver, hermanos, cómo desde un principio Dios ha prometido y ha cumplido su palabra. En Éxodo 1:7 vamos a ver. Éxodo 1:7 dice: y los hijos de Israel fueron fructificados y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Dios le hizo una promesa a Abraham. Ya la promesa ya la hemos hablado, ya la hemos predicado, ya la hemos enseñado muchas veces, pero aquí estamos viendo cómo Dios cumple su palabra que le había dicho a Abraham. Porque Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a su palabra. Los hijos de Israel se multiplicaron, se fructificaron y fueron fortalecidos en gran extremo. Y me encanta porque dice que de ellos se llenó toda la tierra. Cuando Abraham, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que él no tenía descendencia, era un hombre ya anciano y su esposa estéril, pero Dios le dijo: tú vas a tener una descendencia como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Este hombre le creyó, y por haberle creído este hombre a Dios, esta palabra se cumplió en él. Yo quiero decirle algo, iglesia: tenemos que creer a Dios de que a pesar de todas las circunstancias, toda la enfermedad, todo el virus o lo que sea que esté pasando a nuestro alrededor, la palabra de Dios se tiene que cumplir. Dice la palabra del Señor en Lucas 24:47 que vayamos, ¿verdad?, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Dónde? A todas las naciones, por todo el mundo. Eso quiere decir que la palabra de Dios se está predicando hoy en día. ¿De qué manera? De muchas maneras: por internet, por teléfonos, por folletos, por predicadores que salen a la calle, por predicadores que salen a los barrios, por medio de la internet, del Facebook, como sea. La palabra de Dios se está cumpliendo, hermanos. Porque la iglesia de Dios se ha multiplicado, y no solamente eso, sino nos hemos fortalecido. Y déjeme decirlo algo nuevamente, hermano: al enemigo no le gusta eso. Al enemigo no le gusta eso. Dios sacó al pueblo de Israel con mano poderosa de Egipto. Ellos fueron... Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a leer que cuando ellos entraron a Egipto eran 76 personas, me parece, de la descendencia de Jacob. Pero cuando salieron de Egipto, eran miles de hebreos que salieron de Egipto. ¿Sabe por qué? Estaban en esclavitud, pero el Señor cumplió su promesa, porque aún estando en esclavitud, Dios los liberó, pero ya habían sido multiplicados. Déjeme decirle algo, mi hermano: nosotros estábamos en Egipto, vivíamos en Egipto, le servíamos a Faraón, pero un día el Señor decidió llamarnos y sacarnos de ese lugar a un lugar mejor, y por eso ahora estamos en este lugar y creemos al Señor de que el Señor nos va a usar. No importa cómo se llame el COVID, no importa qué otra enfermedad venga, no importa la guerra que vaya a venir, no importa las masacres que vayan a venir, no importa las enfermedades, nosotros nos paramos firme creyéndole al Señor de que el Señor nos va a usar y nos va a sacar y nos va a llevar a lugares mejores todavía, porque le estamos creyendo al Señor. Gloria a Dios. Hay algo que nosotros debemos de entender, hermanos: que el enemigo está siempre en contra de la multiplicación. Al enemigo no le gusta la multiplicación. Hay gente que ha dicho: qué bueno que está este virus porque las iglesias se están cerrando. Fíjense cómo habla el enemigo. Es más, muchas personas que son de diferente pensamiento dicen: qué bueno, ¿verdad?, porque ya no aguantábamos a las aleluyas. Pero déjeme decirle algo, hermano: qué malo por ellos, porque la iglesia se va a seguir multiplicando.
Y el Señor lo va a demostrar por medio de su iglesia. Porque ¿sabe qué? El Señor se va a glorificar, porque nuevamente no hay nada ni nadie que pueda parar la voluntad del Señor. Porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta, pero el enemigo está en contra de la multiplicación. Estamos trabajando en los grupos celulares, estamos predicando, estamos hablando a las personas que conozcan de nuestro Señor Jesucristo, y el enemigo está enojado, no le gusta. Pero lo que no le guste, no importa. Nadie puede parar a la iglesia del Señor. En Éxodo capítulo 1, versículos del 8 en adelante, dice, fíjense lo que dice ahí. Éxodo, Éxodo 1, versículos del 8 en adelante. En tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Fíjense cómo pensaban. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Sabe qué tiene el enemigo? El enemigo le da miedo y por eso quiere infundir miedo a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Dios es más grande que el enemigo. Es más fuerte que el mundo que está allá afuera. Y la iglesia tenemos que creer esto. Nosotros somos más fuertes que cualquier demonio, que cualquier espíritu, que cualquier pensamiento. Somos, ¿sabe por qué? Porque Dios nos ha puesto eso en la mente y el corazón y nos ha llenado de su Espíritu Santo. Eso quiere decir, ¿verdad?, que el enemigo tiene miedo y lo sabe, pero al contrario, esa misma herramienta la quiere usar en contra de la iglesia. Quiere infundir miedo, quiere poner: no salgan de la casa porque hay un virus, no hagan esto porque hay un virus, hay una enfermedad. Y hermanos, nuevamente está bien, tenemos que cuidarnos, pero no tenemos que temer, porque Dios es más grande que cualquier cosa. Tenemos que respetar las leyes, tenemos que respetar lo que dicen, pero no tenemos que temer, porque el Señor nos ha hecho más fuertes que cualquier otra cosa. Y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Usted, iglesia de Dios, es más fuerte que el mundo que nos rodea. Es más fuerte que el mismo Satanás. Es más fuerte que el mismo virus que está ahorita. Es más fuerte que cualquier gripa. Nosotros, porque Dios nos ha dado la victoria, porque el Señor nos compró con su sangre preciosa. Versículo 10 dice: ahora pues, hablando los egipcios, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Fíjense cómo pensaban: para que no se multiplique y acontezca que viniera guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Tenían miedo de que el pueblo de Dios ya había crecido, se habían multiplicado, se habían hecho fuertes, y ellos pensaban: bueno, si hay una guerra se nos van a voltear y nos van a vencer. No queremos que se multipliquen, no queremos que ellos crezcan. Pero déjeme decirle, con guerra o sin guerra, la victoria es del Señor. La victoria es del Señor. Versículo 11 dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. 12. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Aleluya. Yo quiero decir algo, hermano. Tanto más los oprimían, el pueblo de Israel crecía y se multiplicaba.
venir virus más virus, pueden venir más guerras, pueden venir más catástrofes, pueden venir más masacres, pero déjeme decirle algo, la iglesia de Dios va a crecer. Hay algo que me gustó de un comentarista que hizo, ¿verdad?, acerca de las iglesias, que muchos se fueron, muchos, ¿verdad?, sus corazones se debilitaron, muchos su fe menguó, pero dice, no sabemos dónde están. Pero me gustó lo que dijo, es que Dios ha venido a limpiar a su iglesia y ha dejado solamente a los que Dios ha probado, que son fieles a Él y a sus promesas. Dios ha dejado un remanente que le cree al Señor. A pesar de toda la circunstancia, a pesar de toda la situación, Dios ha dejado un remanente. Cuando Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot, dice que solamente fue con 380 de sus criados que nacieron en su casa, para ir a rescatar a su siervo y su siervo y su sobrino Lot, se lo había llevado, me parece que eran 4 o 5 reyes, se lo había llevado con una multitud de soldados, se los llevaron cautivos, pero Abraham solamente con 380 hombres pudo rescatar, y aparte tomó botín, tomó todo, ¿verdad?, lo que él pudo, y se lo llevó para su casa. Un remanente, una pequeña porción puede hacer grandes cosas en las manos del Señor. En el tiempo de Gedeón, dice que cuando Gedeón salió a pelear, dice que solamente 300 hombres, de los miles que habían ido con él, solamente 300 hombres Dios escogió y se los dio a Gedeón, los probó, y solamente 300 hombres, un remanente pequeño, pudo pelear. Es más, ni siquiera pelearon, porque Dios les dio la victoria. Dios puede hacer cosas grandes con algo pequeño. Dios puede hacer cosas maravillosas con una persona simplemente que le crea al Señor, con un remanente que esté dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Dios lo va a bendecir y va a hacer grandes cosas en la vida de él o de ella. En el tiempo de Jesús, ¿verdad?, solamente 12 hombres fueron llamados, y con 12 hombres el Señor revolucionó el mundo entero hasta nuestros tiempos. Yo no sé si hay alguien en este día que le crea al Señor y diga, yo quiero ser de ese remanente pequeño que le crea al Señor. Yo quiero ser de esos poquitos que le están creyendo a Dios, pero que con esos poquitos va a ser algo extraordinario el Señor. Dios nos ha llamado para hacer algo especial y extraordinario, maravilloso en este tiempo. Porque Dios tiene algo para usted y para mí. Y el enemigo tiene miedo de eso, porque sabe que vamos a crecer, porque sabe que nos estamos multiplicando, porque sabe que vienen cosas peores para el mundo, pero la iglesia va a seguir predicando la palabra del Señor, y almas van a ser arrebatadas de ese mundo para la gloria y la honra de Dios. Pero hay alguien que le tiene que creer al Señor. Por eso dice la palabra de Dios, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque los campos están blancos y están listos para la cosecha. Dios está buscando obreros fieles que le crean al Señor. El enemigo tira a matar a la multiplicación, porque el enemigo no le gusta que la iglesia crezca, porque el enemigo no le gusta que la iglesia se desarrolle, porque al enemigo no le gusta que le estemos arrebatando las almas, porque al enemigo no le gusta que nosotros estemos predicando un mensaje de salvación que trae vida eterna para todas las personas. No le gusta al enemigo.
Por eso la iglesia, nosotros siempre debemos tener en la mente y en el corazón que nosotros fuimos escogidos con un mensaje especial para las personas. Éxodo del 1, capítulo 1, versículos 15 en adelante dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, fíjense, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Oiga, quería desde una simiente, el enemigo quería erradicar al pueblo de Dios. Él pensaba que de esa manera, matando a los niños, él se iba a deshacer, ¿verdad?, de la fructificación y del crecimiento del pueblo de Israel. Pero el enemigo no cuenta con que Dios es perfecto y guardó a Moisés. Y sabemos la historia de cómo Moisés no solamente lo guardó, sino lo puso, ¿verdad?, que creciera en el reino de los egipcios. Como Dios es tan perfecto y Él todo lo que hace lo hace bien y correcto. El 18 dice: y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que las parteras vengan a ellas. Versículo 20 dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Fíjese, Dios fortaleció y multiplicó el pueblo de Israel. Cuando llegaban y querían quitarle la vida, ¿verdad?, es que ya habían nacido los niños. Porque Dios le dio gracia a las parteras. Les puso gracia a las parteras para que cuidaran a los niños. Y de esa manera creció el pueblo de Israel. Hemos escuchado muchas veces que han dicho: no, hay gente que ha dicho: no, es que esto no funciona, lo de los grupos celulares no funciona, lo de evangelizar no funciona, y hay que seguir como hacíamos antes, y esto, mire, no va a funcionar, y todo esto. Y hemos escuchado tantas cosas de tantas personas. Pero aún con todo y eso, Dios ha multiplicado la iglesia del Señor, porque almas han sido rescatadas por medio de los grupos celulares. A pesar de que digan lo que digan, piensen lo que piensen, hagan lo que hagan, el Señor es fiel a su palabra. Porque hay gente que está dispuesta a predicar la palabra del Señor. Hay gente que está dispuesta a producir hijos espirituales. Hay gente que está dispuesta a tener hijos espirituales y llevarlos por un crecimiento de desarrollo. Hay gente que está dispuesta y ha dicho: no importa, pase lo que pase, nosotros tenemos que seguir predicando este mensaje tan hermoso que el Señor nos ha puesto en las manos. Este mensaje lo tenemos que hablar, lo tenemos que decir, lo tenemos que predicar, porque el Señor nos ha dado esa encomienda de hacerlo, y lo tenemos que hacer porque es la palabra de Dios. Dice Pablo en el libro de Romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Lo que nosotros hagamos es poder para salvación. ¿Quién? A todas las personas. Es poder para salvación.
Cuando en el tiempo de Jesús, nosotros vemos, ¿verdad?, que vinieron los magos y pasaron con Herodes y dijeron, ¿sabes qué? ¿Dónde está el niño que ha nacido, el rey de Israel? Y Herodes dijo, no sé dónde está, pero cuando lo encuentren, hágamelo saber y yo también quiero ir a honrarlo, yo también quiero ir, ¿verdad? Quiero saber quién es ese niño. Pero el Señor, ¿verdad?, después les dio entendimiento a los reyes, ¿verdad? Y después les dijo, ¿saben qué? No regresen con eso, váyanse. Y Herodes se quedó con eso. Dije, ¿sabe qué? Yo soy el único rey de Israel. Yo no le puedo dar mi reino a alguien más. Y lo que sabemos que pasó la misma historia que pasó con Moisés. Vayan a los niños, ¿verdad?, a menores de 3 años, a todos mátenlos, quítenles la vida. Quítenles la vida. Pero sabemos nuevamente que el Señor, ¿verdad?, no permitió que el Señor fuera afectado en ese momento, sino al contrario, hermanos. El Señor fue a Egipto, donde primero le habían quitado la vida a los niños. Ahí estuvo Jesús cuando era pequeño. Y ahí fue guardado. Qué contrariedad, ¿verdad?, que en un tiempo en ese lugar le quitaron la vida a los niños para erradicar al pueblo de hebreo, pero ahora allá fue donde el Señor fue a pasar mientras hacía Herodes esta masacre con los niños en el pueblo hebreo. Ese es otro tema. Pero hermanos, la iglesia del Señor sigue creciendo y se va a seguir multiplicando. Parece que no, parece que todo está en contra de nosotros. Parece que todo se está poniendo negro, parece que todo se está poniendo oscuro, pero ¿sabe qué? El Señor está a nuestra diestra. El Señor dice, yo voy con ustedes porque mía es la victoria. El Señor dice, mía es la victoria. Y nosotros tenemos que ir adelante como soldados. Dice en el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba? Y está hablando del pueblo de Israel, pero lo vamos a también, ¿verdad? Vamos a ponerlo como a la iglesia, ¿verdad? Vamos a tomar lo que se está pidiendo también a la iglesia. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Qué hermosa es esa escritura cuando la aplicamos también a la iglesia. Imponente como ejércitos en orden. Porque así es como marcha la iglesia de Dios, como un ejército que no tiene miedo. Y si vamos a sufrir, y si vamos a batallar, y si vamos a morir, que sea por servirle al Señor. Pero no podemos parar por cualquier cosa que esté a nuestro alrededor, sino al contrario, tenemos que seguir adelante. Cuando un soldado va a pelear, hermanos, él sabe que el enemigo está alrededor de él. Y sabe que en cualquier momento va a salir herido. Sabe que en cualquier momento probablemente va a perder la vida. Pero sabe que en cualquier momento también va a haber una victoria. Y así es como la iglesia nos tenemos que ver, porque nuevamente la victoria es del Señor. Dios es el que multiplica. Dios es el que multiplica, mis hermanos. Salmo 105, versículo 24 dice: y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos, lo que habíamos leído en el libro de Éxodo. Y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que venga lo que venga, pase lo que pase, hay un remanente que está diciendo: yo voy a seguir doblando mis rodillas y buscando el rostro del Señor.
de esa manera la iglesia se hace más fuerte. De esa manera la iglesia crece más. En el tiempo de los emperadores romanos, de un principio, sabemos esa historia que ellos querían erradicar, querían destruir, querían acabar con la iglesia. Persiguieron a nuestros hermanos de ese tiempo. Nuestros hermanos de ese tiempo andaban por cuevas, se escondían y predicaban la palabra de Dios. Y cuando los tomaban, sabemos, ¿verdad?, que hacían una fiesta con ellos porque los ponían en el Coliseo Romano y era un tipo de felicidad para ellos porque veían a nuestros hermanos como eran devorados por los leones y quemados en antorchas. Y aún con todo y eso, los hermanos se seguían reuniendo y predicando la palabra del Señor. Y aunque predicaban la palabra del Señor, la iglesia no menguaba, sino al contrario, iba creciendo la iglesia del Señor. La iglesia iba creciendo cada día más, porque la iglesia se fortalecía, aún en la debilidad, dijo Pablo, entonces soy más fuerte. Parece que estamos débiles, pero entonces estamos fuertes. Parece que nos estamos, ¿verdad? Hay una tormenta, pero estamos fuertes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque vamos a seguir creciendo y vamos a seguir predicando el nombre de nuestro Señor. Porque dice el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podemos ser salvos, sino es en el nombre hermoso de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre como el nombre de nuestro Señor. El pueblo de Dios siempre se multiplicará. La iglesia del Señor siempre se multiplicará. Génesis 47, 27 dice, vamos a ver lo que dice ahí. Génesis 47, 27 dice, así habitó Israel en tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Si Dios multiplicó e hizo crecer en gran manera a su pueblo escogido, ¿cuánto más no lo va a hacer con su iglesia que fue comprada con su sangre preciosa? ¿Cuánto más usted y yo, que hemos recibido y hemos aceptado el nombre de nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y nos hemos bautizado en su nombre, cuánto más no lo va a hacer el Señor con su iglesia, digo yo? Dios, este año tenemos que declarar lo que nos va a dar más almas que los años pasados. Vamos a predicar y vamos a traer más almas para el Señor, como no lo hemos hecho muchos años. ¿Sabe por qué? No porque yo lo diga, sino porque es promesa de Dios. Es la promesa del Señor. El pueblo de Israel estuvo esclavizado por 430 años. Sirviéndole a Faraón, sirviéndole a los egipcios como esclavos, como sirvientes, pero se fortalecieron en ese ambiente, crecieron en ese ambiente. Dios les dio la victoria en ese ambiente, los sacó de ese ambiente. Dios está haciendo lo mismo en este tiempo. ¿Cree el enemigo? Piensa que nos va a intimidar. El enemigo cree que estamos intimidados. El enemigo piensa que ya no vamos a salir de nuestros hogares, pero no, al contrario, vamos a salir más victoriosos como nunca lo hemos hecho.
porque la gracia del Señor sobreaumentará en este tiempo. La iglesia del Señor va a salir con mano fuerte y poderosa predicando ese nombre que es sobre todo nombre, y que al oír ese nombre los demonios tiemblan y salen huyendo, porque ese es el nombre de nuestro Señor que trae promesa para su iglesia. Crecía y se multiplicaba la iglesia. Hechos 12:24 dice, fíjense lo que dice allí. Hechos 12:24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Siempre hubo gente que ha querido parar a la iglesia, usada por el enemigo, claro. Siempre han habido personas que no les ha gustado que ese nombre se predique. En el libro de los Hechos, ¿verdad? Vemos cómo los religiosos de ese tiempo le dijeron a Pedro y a Juan, ¿saben qué? Paren de hablar ese nombre, paren de predicar ese nombre, no lo hagan más. Y los vamos a dejar libres. No les vamos a hacer nada, pero paren de hacer eso, por favor. Ya no hablen de ese nombre. Pero ellos dijeron, ¿saben qué? Si quieren, mátenos, encarcélenos, hagan lo que quieran, pero no vamos a dejar de predicar ese nombre que es sobre todo nombre. De la misma manera, la iglesia del Señor, pase lo que pase, nos enfermemos o no nos enfermamos con el virus, nos dé cualquier enfermedad o lo que pase a nuestro alrededor, la iglesia no va a parar de predicar ese nombre que se nos ha dado, ese nombre que viene en la palabra de Dios, ese nombre que dice, ¿verdad?, que no hay otro nombre como el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Dios no puede parar de predicar, al contrario, vamos a crecer y la palabra se va a multiplicar cada día más, porque vamos a trabajar y vamos a preparar a las personas para que ellos también prediquen este nombre que es sobre todo nombre. Vamos a crecer más. Yo no sé si hay alguien que pueda decir y pueda creerle al Señor y decir, yo creo en esa palabra de que este año nos vamos a multiplicar más todavía. Nuestras iglesias van a crecer, nuestras iglesias nos vamos a multiplicar. Va a haber un crecimiento espiritual dentro de la iglesia. ¿Por qué predicamos tanto esto, hermanos? ¿Por qué predicamos tanto esto? Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Porque a pesar de tantas cosas que escuchamos y vemos, que da tristeza de ver cómo unos con otros se pelean, a ver quién tiene la verdad, a ver quién dice la verdad. Predicadores que salen con falsas doctrinas y tantas cosas que están entrando a la iglesia. Pero nuevamente acuérdense, hay un remanente pequeño que le está poniendo la mirada al Señor, que no ha bajado la retaguardia y ni se ha dejado intimidar por lo que el mundo ofrece, porque hay muchos que se han olvidado del Señor y están haciendo cosas y están creyendo cosas que no son bíblicas y que no vienen en la palabra de Dios. Trayendo mensajes, ¿verdad?, que no son bíblicos. Pero hay alguien que sí le ha creído al Señor y ha dicho, Señor, sea como sea, pase lo que pase, yo creo en tu palabra y yo sé que tú me vas a usar para hacer tu voluntad. En la parábola del crecimiento, en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 26. Marcos, capítulo 4, versículo 26 dice, decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo.
Porque del suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. En ese tiempo ellos no se dieron cuenta cómo la iglesia creció. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios la fructificó. Quisieron parar la iglesia, no pudieron. El enemigo no pudo. Ellos no supieron cómo, pero hasta ahora, si ellos vieran todo lo que ellos se esforzaron y vieran cómo hay millones de cristianos en este mundo, se sorprenderían, porque Dios lo hace posible. No nos damos cuenta cómo Dios lo hace, pero Dios lo hace. Usted no se preocupe de cómo va a hacer crecer, simplemente creámosle a Dios y hagamos su voluntad. Hagamos lo que nos toca hacer y Dios va a hacer su parte, pero la iglesia tiene que hacer su parte. Nuestra parte es creerle, invitar y predicar, y el Señor nos va a dar el crecimiento sin nosotros darnos cuenta. Un día vamos a ver, ¿verdad? Y más adelante en este año, yo sé que vamos a ver una iglesia bendecida, fructificada, como nunca antes la hemos visto. Porque Dios es el que hace las cosas posibles. Lo imposible. Nosotros hacemos lo posible, Dios hace lo imposible. Porque nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo hace. Lo que nosotros no podemos porque no está en nuestras manos, Dios lo hace. Pero tenemos que creerle a nuestro Señor. Por último, la obra de Dios es perfecta. Y nadie puede parar lo que Dios ya ha establecido. Nadie puede parar lo que Dios ya ha dicho con sus labios. Nadie puede parar lo que Dios ya ha puesto desde un principio. Eclesiastés 11:5 dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoráis la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Dios hace todas las cosas. Miren, nosotros no sabemos y no entendemos cómo Dios hace las cosas posibles, pero Dios las hace. Así como dice aquí, ¿verdad? No sabemos cómo se forman los huesos de un bebé en el vientre de la mujer, no sabemos. Pero Dios sí lo sabe, porque Dios lo hace perfecto, porque Dios lo hizo. Dios lo estableció de esa manera. Dice, no sabemos el camino del viento. Nosotros no podemos ver el viento. Ni siquiera sabemos para dónde va a soplar y para dónde va a ir. No lo sabemos. Pero Dios sí lo sabe, porque Dios así lo hizo y así lo estableció. Dios de la misma manera con la iglesia. La iglesia va a estar en crecimiento, porque Él lo va a hacer. No porque nosotros, ¿verdad?, querramos, sino porque Él lo ha dicho de esa manera. Nuevamente, el trabajo de la iglesia simplemente es creerle a Dios. Iglesia de Dios, yo le encarezco como Pablo. Le ruego por las misericordias de Dios, como dijo Pablo, que seamos de ese remanente en este tiempo que Dios ha escogido para hacer la voluntad de Dios. Que seamos ese remanente que Dios ha llamado para hacer la voluntad del Señor. Si muchos se han enfriado, oremos por ellos. Si no quieren regresar, ya conocieron del Señor. Pero hay muchos millones de personas allá afuera que necesitan la palabra de Dios. Si hay alguien que dice que no se puede, digan en el nombre de Jesús si se puede, porque Dios nos ha llamado para este propósito en este tiempo y porque es la voluntad del Señor. Que otros tengan otros métodos,
está bien, Dios los bendiga, pero Dios nos ha llamado a trabajar de esta manera y lo vamos a hacer porque Dios nos ha dado frutos y va a dar muchos frutos todavía más. Dios tiene algo especial para nosotros en este tiempo. Dios nos ha llamado en este tiempo porque es un tiempo de promesa. Hermanos, Dios los bendiga donde quiera que ustedes estén. Dios los guarde. Sigamos buscando el rostro del Señor en sus hogares. Invita a personas que escuchen la palabra de Dios. Podemos hacerlo de muchas maneras, pero no podemos parar de predicar ese nombre que se nos ha dado, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y vamos a orar en este momento. Vamos a orar. Bendito eres, Señor Dios Todopoderoso, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, por hablarnos, Señor, en esta hermosa tarde, en esta hermosa noche, Señor Jesús. Yo te pido, Padre, en esta hora, Señor, que tú, Señor, tengas en tus manos, Señor, un remanente, Señor, que tú ya has escogido desde un principio también, Señor. Yo quiero ser parte de ese remanente, Señor. Yo quiero ser parte, Padre, de ese remanente, Señor, que tú has llamado, Señor, en este tiempo, Padre. Ayúdame, Señor, a tener esa claridad, Señor, de mente y de corazón para hacer tu voluntad, Señor Jesús. Le dice, Padre, a mis hermanos, ahí donde quiera que ellos estén, Señor Jesús, cuídalos, guárdalos, Señor Jesús. Guíanos siempre, Señor, como iglesia, como pueblo, Padre. Queremos siempre hacer tu voluntad, Señor Jesús. En este año, Señor, estamos declarando, Señor, un año de bendición, Señor, para tu iglesia. Estamos, Señor, declarando un año de prosperidad espiritual en las personas que vamos a ganar, Señor Jesús. Cada hermano, cada hogar, cada célula, Señor, la ponemos en tus manos, Señor Jesús. Y gracias te damos, Señor, porque nos has llamado y nos has escogido, Señor. Gracias por sacarnos de Egipto, Señor Jesús. Y ahora estamos aquí, Padre, haciendo tu palabra, Señor, haciendo tu voluntad, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Cuídanos, guárdanos, Señor, siempre. Y que sea siempre tu voluntad en nuestras vidas, Señor Jesús. Nuevamente, Padre, te amamos, Señor, y te honramos y te damos siempre a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tú te la mereces toda, en el nombre maravilloso de Jesús. Bendice a nuestros hermanos y nuevamente, Señor, que están contagiados, que están enfermos, Señor, que sea tu voluntad, Señor Jesús, trae una sanidad, un milagro para ellos, Padre. Gracias nuevamente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Sigamos haciendo la voluntad del Señor. Cuídese y pronto nos estamos viendo en el nombre de Jesús. Amén.